este asunto. Y ok, ahora sí estamos en forma, arrancando nuestro proceso de formación en cosmología. Aquí está la agenda, es breve la agenda para que nosotros nos ubiquemos. Listo. Eh, yo creo que siempre lo menciono, o sea, en esta aproximación al estudio de la filosofía, porque realmente uno va a aprender de filosofía cuando termina de estudiar la filosofía y saca tiempo para leer a los autores, porque aquí cada materia es como una pinceladita, porque uno no alcanza a desarrollar las ideas ni los autores eh, a profundidad. La profundidad se la van a dar ustedes cuando ya se vayan a identificar con alguna postura, se identifiquen con alguna línea, algún autor, y de hecho, por eso siempre arranco, o sea, la forma de acercarnos al estudio de la filosofía, nosotros tenemos como cuatro caminos. Claro que yo resalto cuatro caminos, puede que algún otro profesor resalte algunos otros o desconozca alguno de estos que yo les quiero resaltar. Pero siempre en el estudio de la filosofía, en esa aproximación, siempre se tiene en cuenta lo que son las épocas. A la filosofía nos acercamos a los momentos históricos del ser humano, que generalmente la dividimos en cuatro épocas clásicas que se comparten la filosofía, se comparten con ciencias sociales y con las demás ciencias. Las épocas del hombre internamente se subdividen cada una de esas épocas también, porque el hombre en el acercamiento histórico que se puede hacer de él, aunque identifiquemos unas etapas, hay unos desarrollos o unas cosas que influyen, que van marcando diferencias dentro de esas etapas, ¿cierto? Y teniendo en cuenta también que las épocas en cuanto a siglos y años fluctúan y a veces pueden ser un poco invisibles, porque no es tan radical de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí. Aquí hubo un cambio así como que radical, no, porque generalmente son procesos y los procesos muchas veces no son tan marcados. Algunas veces sí, otras veces no. Otra forma de estudiar la filosofía es a través de las disciplinas. Y hablando de las disciplinas, justo este curso se trata de una de las disciplinas de la filosofía. Listo. Ahora Aníbal mencionaba otros cursos que ha visto conmigo cuando meta, metafísica, ontología, antropología, ética, política, entre otras que se pueden mencionar, son disciplinas de la filosofía. Se divide según los objetos de estudio la filosofía. En este caso, nosotros tenemos un objeto de estudio muy particular que surge de la pregunta básicamente de dónde venimos, uno de los grandes cuestionamientos que tiene el ser humano, de dónde venimos, pero no en sí mismo de dónde viene el hombre, sino todo lo que existe, cuál es el origen. Son unas preguntas clásicas y que tiende a ser muy interesante y que según las épocas se le ha dado diferentes respuestas, ¿cierto? Es lo que ustedes van a hacer y de alguna manera los que han tenido la oportunidad de estudiar otros cursos de filosofía ya lo han hecho, ya han tenido algunos acercamientos a lo que es la cosmología y el estudio del universo, teniendo en cuenta que la proyección actual de la cosmología se encuentra más que todo desde la visión de la ciencia y no tanto de la filosofía, porque encontramos en posturas del estudio de esta disciplina de la cosmología, encontramos una fase filosófica, una fase teológica y otra fase científica,
que ha sido como bien marcada en la antigüedad, la época medieval, que fue muy marcada el tema de lo teológico. Aquí va entrando otro compañero. Y ya después de la época moderna que ha estado marcada mucho por el tema de la ciencia y la penetración pues ya del estudio del universo espacial y toda esta historia, ¿cierto? Pero bien interesante conocer, identificar algunas de esas posturas, yo creo eh, que ustedes recordarán, pero volviendo, ahora vamos a ese tema, listo. Retomando siempre el punto de partida, la filosofía la conocemos a través de las épocas, a través de las disciplinas, a través de las corrientes, o sea, las corrientes surgen de posturas o ideas de algunos autores eh, alrededor de los cuales se agrupan otra cantidad de autores que se identifican con esa postura y comienzan a trabajarle fuertemente a esa idea, ¿cierto? Dentro de, bueno, hablemos de una corriente, el existencialismo, que es una de las corrientes que surgió a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, pero se desarrolló más que todo en el siglo XX, que todavía sigue siendo eco y que gira en función del tópico de la existencia del ser humano, ¿cierto? Entonces muchos autores comenzaron a abordar esa temática, a identificarse, a desarrollarla, a profundizarla, a ver qué retomando cosas de la antigüedad que abordaran este tema y en fin, ¿cierto? Y la otra son los autores directamente. Tenemos, retomando, entonces sería épocas, corri disciplinas, corrientes y autores, ¿cierto? De pronto, algunos de ustedes, profe, también a la filosofía podemos estudiarla de esta otra manera. Es válido, ¿cierto? Pero yo resalto siempre estas, estos cuatro momentos, formas de estudiar la filosofía. Cada uno se apasiona con una disciplina o con un autor o con una corriente o con una época histórica. Hay mucha gente, por ejemplo, que son amantes y apasionados con la filosofía moderna y estudian todos los autores, les gusta hacer en análisis, en confrontación de todos los autores de la época, de la filosofía antigua, que son apasionados con el tema de la filosofía antigua. Otros dentro de la filosofía antigua identifican, no, me gusta la antropología en la filosofía antigua. Bueno, es como el punto de partida para que nos ubiquemos. Eh, estos temas de cosmología son bien interesantes y son apasionantes porque como giran en función a la pregunta del dónde venimos y es una pregunta frecuente y recurrente de alguna manera de todos, es uno de los pilares de las preguntas del ser humano, entonces por eso yo creo que nos ponemos en contexto sobre los temas de esto y a veces lo relacionamos con nuestra propia vida, teniendo en cuenta que hay una postura marcada teológica frente a las personas que son creyentes en el origen del universo, que hablan obviamente de la creación a partir de un ser divino y superior, a partir de Dios. Ahí podemos encontrar según las religiones algunas posturas, los mitos antiguos, los griegos, los escandinavos, egipcios, entre otros, cada uno tiene una postura cosmológica que tiende a ser muy interesante. Algunos se apasionan solamente con lo egipcio, otros se apasionan con lo griego, y hay mucha cosita por leer frente a este tema. El asunto es que a ustedes les guste como filósofo, así de pronto esta no vaya a ser la corriente, la disciplina que los va a apasionar a ustedes del todo, porque como les digo, al final nosotros tomamos una postura y esa postura generalmente la tomamos luego de terminar el estudio de la filosofía, ¿cierto?
donde nos volvemos especialistas en un tema. Y la idea es esa, porque el que anda en todo no anda en nada, literal. El que anda, que todo, no, generalmente uno para abordar y conocer bien un objeto tiene que clasificarlo e identificarlo. Si el objeto es bien amplio, no es que a mí me gusta todas las filosofías, pero es que la filosofía es demasiado amplia, ¿cierto? Entonces, es bueno conocer esa amplitud, las diferentes vertientes, por lo menos en lo general. Ya en la particularidad va a haber cosas que te van a apasionar. Algunos de los que están aquí ha dado alguna clase, ha dado alguna charla donde ha tenido que utilizar algunos conceptos relacionados con el origen del universo. ¿Quién nos comenta algo? Para no hablar yo, para no sentirme yo un monólogo. Profe, buenas noches Buenas, nuevamente y buenas a los noches. compañeros también. Bueno, Dime. yo soy sacerdote, soy egresado del Seminario Santo Tomás de Aquino de Santa Rosa y en 5 años de ministerio que llevo, también me ha correspondido mucho el tema de la formación a los laicos y este tipo de preguntas sobre el origen del hombre, la compatibilidad, por ejemplo, de las teorías evolucionistas con respecto a la parte antropológica o las teorías del Big Bang con respecto al origen mismo del universo. En ciertos momentos han surgido, ¿cierto? En esos grupos de estudio, en esos grupos de laicos que buscan de alguna manera, o en los que se busca conciliar como las dos realidades, ¿no? La realidad científica, desde ciencias como la física, que me gustan, la astrofísica, la astronomía, que hacen parte pues precisamente de la vertiente científica de la cosmología y también desde el punto de vista filosófico-teológico, por mi formación filosófica del seminario y por la formación teológica, pues he tenido la oportunidad de profundizar en estos temas y de alguna manera orientar algunos elementos que puedan hacer conciliar como estas tres realidades o vertientes que usted mismo planteaba al principio a la hora de abordar la cosmología. Entonces sí, a mí personalmente me resulta muy interesante todo esto, me resulta muy interesante escuchar, por ejemplo, ya murió el año pasado el padre Juan, el padre, me olvidé el primer nombre, pero es de apellido Carreira, un padre jesuita físico que trabajó mucho tiempo en la NASA. Entonces, él, cómo habla de la realidad misma, del origen del universo, del origen del espíritu, del origen de la materia, de cómo son las cuatro fuerzas las que definen la materia, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, y son esas las que definen, por ejemplo, el origen, las que definen la materia como tal, por sus actividades, que así es como se define desde el punto de vista físico y astrofísico. Entonces me gusta mucho pues como empaparme de estos temas porque sé que tengo que dar razón de una realidad trascendental, pero con los pies puestos en la tierra y reconocer, por ejemplo, los grandes aportes de los sacerdotes que a través de la historia han aportado a la cosmología. Por ejemplo, el mismo Copérnico, como sacerdote, sus teorías sobre la cosmología en el medioevo y luego su influencia en la modernidad son fundamentales. En la cercanía de Galileo Galilei en su momento con la iglesia, aunque después ocurrió lo que ocurrió, que lo sabemos, con el tema de la Inquisición y obligarlo a retractar, pero al final todos en ese ámbito pues religioso no se despegaron de esas explicaciones. Y más actual, digámoslo así, el padre Lamaffie, que fue el iniciador de alguna manera o el antecedente más próximo de lo que luego se convertiría en la teoría del Big Bang, como esa vertiente científica también de la cosmología como estudio del origen del universo, del mundo y la explicación de sus leyes y su funcionamiento. Muy bien, muchas gracias. Es un tema complejo porque todos los que trabajan en el ámbito religioso y les gusta el estudio y profundizar, bueno, de todas maneras hay una exigencia, porque es que de alguna manera se está evangelizando, para hablar de evangelización o educando también,
en el ámbito profesional de ustedes a hombres de ciencia. Entonces, tiene que haber la conciliación, porque le voy a hablar de Dios y voy a hablar de creación a un hombre que mayormente los medios de comunicación le están hablando de otras teorías, porque estamos en la época de ciencia, le van a hablar de un montón de teorías donde de alguna manera lo divino no entra y riñe según las posturas que se aborde. Generalmente desde la ciencia simplemente se hace de lado lo teológico, pero a ustedes le toca hacer como esa conciliación de las teorías científicas con las teorías teológicas en la vinculación, pues lo referente con la creación. Algunos no le van a encontrar el punto de encuentro, pero en el estudio todo es posible y de alguna manera hay muchos autores que han tratado de conciliar la fe y la razón, que para muchos es inconciliable, otros les han encontrado pues los puntos en común. Muy bien, muchas gracias, padre. ¿Quién más ha abordado los temas en alguna charlita, en alguna cosa? El padre ya es filósofo, aquí está sacando yo creo la profesionalización, pero él ya pasó por todo el proceso de formación, porque en los seminarios la primera etapa de formación es filosófica. Efectivamente, sí. Eso es lo que habíamos visto la cosmología, pero en el campo de la filosofía de la naturaleza. Fue como un apartado y ahora pues me parece muy interesante profundizar porque realmente es un tema que me gusta mucho entrar como en ese diálogo con personas incluso no creyentes que abogan por una explicación meramente científica para el origen de toda la realidad. Muy bien. ¿Quién más tiene algo que comentarnos? Igual tenemos que aprovechar el tiempo. Si ustedes ven en la planeación, hay un espacio que igual a mí me gusta estos espacios porque los filósofos, sobre todo como los grupos no son tan masivos, es bueno aprovechar para escucharnos. Por eso entre las actividades tenemos algunas exposiciones. Luego de un trabajo escrito viene una exposición para poder entrar de alguna manera en discusión o ampliar la idea de algo que yo entendí, ¿cierto? Por eso, para mí, el tema de la discursividad oral que nosotros vivimos, los filósofos vivimos en función del discurso escrito y el discurso oral, obviamente ya ahora con imagen en video y todo lo demás. Listo. Entonces, bien. Vamos a hacer una revisión. Ya ustedes el curso tiene 4 unidades que de alguna manera se aproxima a las posturas filosóficas, a las posturas, como le mencionaba, teológicas y a las posturas de la ciencia, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que también les dije anteriormente, las etapas históricas del ser humano. Ya ustedes, la idea es que lo estudien a conciencia, aborden los contenidos de manera responsable. La idea es no omitir las lecturas que aparecen ahí. A veces nos quejamos, mucha lectura, mucho que leer, tal cosa, pero eso hace parte de la filosofía. Antes está reducido para lo que uno tiene que leer frente a la cosmología o frente a una sola etapa de la filosofía, o en fin, listo. Vamos a aproximarnos un poco al... Espérate, a ver si fue que estaba llegando alguien por acá. ¿Dónde está el asunto? Listo, estamos ok. Vamos a buscar por acá vamos a abrir el programa. Listo. El programilla. Listo. Ya todos revisaron el programa, ya están sintonizados. La ruta de trabajo de nuestro blog y que realmente esto se pasa volando. Ya estamos que a mes y medio de terminar la participación en el foro de presentación.
la actividad diagnóstica, que básicamente eran unas preguntas muy sencillas y básicas, y eso lo hacían ustedes en media horita. La mayoría ya lo mandaron, espero que los que falten, porque creo que era hasta hoy, la actividad diagnóstica. Luego tienen la presentación de los contenidos de la primera y la segunda unidad en un mapa conceptual. Realmente el mapa conceptual lo hice con la intención de que hicieran el montaje, porque simplemente es la estructuración de los temas, porque ustedes no van en un mapa conceptual no se desarrolla el tema como tal, sino que siempre se estructura la información para la siguiente actividad, que es la exposición en línea. O sea, ahí les queda de una vez, o sea, hacen el mapa conceptual de la primera y la segunda unidad, le envían y luego ya vamos a la segunda actividad, que es la exposición. En la exposición ustedes se van a apoyar en ese mapa conceptual que hicieron. Lo único que ahí le da un margen de tiempo para estudiar un poquito más el tema. La idea es que ustedes del 15 al 22 sincronizan conmigo, me escriben, me llaman y sincronizamos la hora para encontrarnos a la exposición. Eso es media horita porque yo les doy 15 minutos para que me socialicen el tema y ya los otros 15 minutos ahí para si hay alguna otras preguntas o aclaraciones o demás. En esa actividad estamos claros. ¿Me validan, por favor? Sí, profe, clarísimo. Por mi parte, sí. ¿O hay alguna duda? Yo sé que a lo mejor otros cursos no les colocan exposiciones porque, ay, no, este profesor, qué pereza, y con sus exposiciones uno bien ocupado y tal cosa. De hecho, para mí era mejor no colocar exposiciones, pero pensando en la calidad del ejercicio, sí es relevante que nos escuchemos, ¿cierto? Sigamos. Luego después tenemos la primera evaluación en línea, que es sobre la primera y la segunda unidad también, algunas preguntitas ahí tipo ICFES y sale para pintura. El segundo encuentro sincrónico que lo tenemos el 3 de marzo, hoy estamos a 10, bueno, un poquito menos de un mes. Tenemos nuestro encuentro sincrónico. Luego viene un ensayo que ustedes van a hacer de la tercera y cuarta unidad. Recuerden que es un ensayo donde el ensayo es un escrito donde ustedes manifiestan sus posturas frente a los temas. Como en la unidad 3 y la unidad 4, ojo, no vayan a hacer trampa. La idea es que lo lean todos, ¿cierto? Y dentro de todos esos contenidos, los que le hacen más eco, que los deje pensando sobre eso, hacen su ensayo. Porque no es un resumen y que tengan que vincular toda la información de la unidad 3 y 4 ahí. No, no. La idea es que ustedes, dentro de todo lo que leyeron, algo que les llame la atención, que usted les cuestione, le deje, ve, yo no lo comparto, si lo comparto, lo puedo ampliar, es de opinión o de crítica, listo, para que lo tengan en cuenta, para que no me manden un resumen, porque a veces uno se preocupa como estudiante yo como aborden un ensayo donde me están poniendo un límite, creo que el límite del ensayo, creo que son como 5 páginas, ahí está en la estructura de la actividad, yo no alcanzo. Y más si le tengo que aplicar el manual de las normas APA, que las normas APA en sí mismas pide doble espacio, pero nosotros lo podemos trabajar a espacio y medio, ¿cierto? Teniendo en cuenta la citación. Si nosotros, los que estamos en este mundo de la filosofía, tenemos que acostumbrarnos a saber referenciar y a saber citar, porque como trabajamos con muchas ideas y muchas ideas de otros autores, tenemos que reconocer los créditos de esos autores, porque lo que usted no aclara que es de otro autor y usted lo menciona, es como si fuera suyo.
Si no lo aclaró, quiere decir que a usted fue el que se le ocurrió decir eso, no. Entonces tenemos que ser muy respetuosos porque cualquier otra persona que nos vaya a leer, porque la idea es que otras personas nos lean, no vaya a quedar en tela de juicio nuestra profesionalidad. Listo, ahí estamos. Y también el mismo ejercicio, ustedes hacen su ensayo y luego nuevamente nos encontramos según la fecha que está ahí y hacemos la exposición. Que las exposiciones, para que no se me estresen, las exposiciones básicamente son conversatorios, como la forma también de desahogarse el profesor para poder hablar de los temas, yo creo, no mentiras. Entonces es eso, listo. Entonces también yo considero que está bastante práctico el esquema de trabajo. Si ustedes ven, tiene una presentación, exposición, o diálogo, charla, como lo queramos llamar también. Tenemos el ensayo y luego del ensayo tenemos la conversación sobre ese ensayo que hice, que básicamente, profe, mire, yo hice este ensayo así, abordé estas ideas, me van a contar y me van a ampliar un poco. De eso se va a tratar, no es otra cosa, listo. Y para que nos acostumbremos los que todavía no tienen la costumbre de ir hablando más frente a otros. A nosotros nos cuesta mucho cuando por eso cuando hacemos investigación, porque todos nos vinculamos ahí, cuando hacemos una investigación y sabemos que otras personas nos van a leer, que va a estar nuestras ideas como en un juicio, en una evaluación, a veces como nos reprimimos un poco, la idea es hacer este ejercicio para no reprimirnos tanto y soltarnos. Eso algunos, hay otros que mejor dicho hay que frenarlos porque hablan demasiado. Listo, sigamos ahí. Después de eso, ¿qué tenemos nosotros? Ahí tenemos la evaluación, la segunda evaluación en línea, que es de la tercera y cuarta unidad. También tipo Saber Pro. Tenemos la evaluación del docente, que es así, ahí nos mandan a nosotros el formato y yo se los comparto para que ustedes lo realicen. Las recuperaciones, yo abro este espacio de recuperaciones para los estudiantes que tuvieron alguna novedad, problema y no alcanzaron a mandar los trabajos, nunca dijeron ni hablaron, ahí le doy el chance, lo califico sobre 3, eso sí. Si usted tiene alguna problemática, de una vez no espere que pase el tiempo y después me va a contar, no, si tiene alguna novedad de una vez manifiéstela, infórmela para ver cómo la solucionamos, porque la vida está llena de giros inesperados, ¿cierto? Entonces uno la consulta, profe, ¿qué podemos hacer en esto y esto? Pero no esperar de la actividad se venció hace una semana, profe, ¿qué hacemos? No, ya, no, hay que informar las cosas de alguna manera a tiempo y no porque si no, las personas que se esforzaron para mandarlo a tiempo, no se le puede poner al mismo nivel a las personas que fueron irresponsables. Entonces, para valorar también el esfuerzo de cada uno de ustedes. Listo. Ya está casi que se nos acaba el tiempo del Zoom gratuito. Las indicaciones de la universidad es que el próximo bloque vamos a estar trabajando en Teams, ya no vamos a estar en Zoom, aunque a mí me gusta más el Zoom, aunque sea gratuito. Listo. Bueno, quiero conocer las percepciones de ustedes. ¿Se entiende muy bien la guía de actividades o tienes algunas dudas para que aclaremos sobre la guía de actividades? Salgamos de ese punto de la guía de actividades. ¿Estamos ok? ¿O hay algo que ampliar sobre la guía de actividades, por favor? Espera un momentico, yo hablo el chat que por acá está escribiendo. Todo ha sido muy claro. Por acá me dice Niver. Ok, los demás. Buenas noches, profe. Claro. Le habla el padre José Osvaldo Restrepo. Hola, ¿cómo andamos? Yo soy de Santa Marta. Costeño. Buenas noches para todos. Ni tanto. Ni tanto. Bueno, yo sí soy costeño, mire, el fondo mío para no olvidar la tierra. Allá está yo soy del Valle del Cauca.
Yo soy del Valle del Cauca, originario de allí, de un pueblito que se llama La María del Águila Valle. Ah, qué bien. Pero aquí en la costa ya llevo 13 años. Pues ya está muy... Ya tengo sangre costeña y sangre paisa, sangre bayuna. Ya tiene el sol encima, porque en esta época Sí, está sí, sí, haciendo un bastante. solazo Más la más. yuquita, más el suerito que casi no pasa. Pero bueno, muy bien, gracias a Dios. Está bien alimentado entonces. Sí, sí. Eso No, está muy bien. profe, me parece que todo está claro. Pues para mí está muy claro todo. Ahí tengo una pregunta es sobre la parte de la exposición, si esta va a ser contigo personalmente o es con todo el grupo, No conmigo. por la coordinación de horas. No sé cómo es. No conmigo, la exposición es directamente conmigo, obvio. Ustedes son libres de invitar, si tienen invitados, los pueden invitar, ¿cierto? Yo le doy la libertad. Pero por eso la sincronización de la hora, el día y la hora es conmigo. Usted me llama, lo sincronizamos. Dice, no, es que yo quiero que me escuche toda mi familia y ellos son 40. Bueno, invítelos, organizamos el Ya. espacio y de una. Listo. Listo. O yo quiero invitar a Perfecto. todos mis compañeros que yo tengo, pues, invítelos. Yo lo dejo que usted invite a quien quiera, pero el encuentro inicialmente es conmigo. Listo. Listo. Eh, Perfecto. ¿Alguien más tiene algún interrogante? Pilas que ya voy a comenzar a cobrar. Después que se vence el Zoom gratuito, ya comienzo a cobrar. Muy Profe, bien. por aquí, por este lado, todo claro. Muchas gracias. Yo creo que vamos bien. Ok, perfecto. Quiero que se apasionen con estas lecturas. A mí me gusta un poco. No es la línea que tengo de investigación, porque mi línea y la disciplina que me gusta profundizar es la ética. Esa es mi línea de investigación, ¿cierto? Pero la cosmología como fundamento y base me parece interesante y de alguna manera para trabajar es muy llamativa. Es muy llamativa para trabajar en la medida que nos encarretamos y profundizamos cuando hablamos de los filósofos, del origen motor de todas las cosas, del ácrito y el fuego, en fin, del agua, del aire, de los números en Parménides, en fin, todas estas cosas como que llaman mucho la atención cuando uno trata de buscarle respuesta al de dónde venimos, el origen de las cosas, del universo y demás, ¿cierto? Se trabaja la parte de las diferentes religiones, las mitologías, también tiende a ser muy interesante. Entonces llama mucho la atención y en la misma discusión del debate teológico, científico, también se torna interesante, da pie para diversos debates, que es lo que de alguna manera vamos a hacer cuando estemos en las exposiciones, listo. Ahí charlamos bien y ahí sí va a ser el espacio propio para abordar las teorías que tiene el curso, listo. Perfecto, profe. Sí, señor. Muy Entendido. bien. Bueno, bienvenidos al curso, a producir, a trabajar. La responsabilidad directa aquí es de ustedes, los filósofos. Tenemos que ser conscientes que nos toca leer mucho, a leer eso y mucho más de lo que encontramos nosotros acá para dar buena cuenta de las ideas. El desarrollo, la exposición de una idea eh, parte del estudio y la profundidad que nosotros le damos cuando estudiamos. ¿Listo? Bueno, mis estimados estudiantes, mis estimados filósofos, los filósofos que van a transformar el mundo, tenemos una responsabilidad desde cada uno de los ámbitos. Profe, sí, por ejemplo, lo que usted dice de transformar el mundo, yo tuve un profesor que de hecho el año pasado dio una charla allí en la universidad, el padre Gregorio Rodríguez Abello, que es filósofo de la Pontificia Universidad Gregoriana, y nos insistía mucho que el principal trabajo del filósofo pues, es crear conciencia,
crear conciencia sobre la realidad, sobre situaciones complejas, o sea, esa es una de las principales tareas, pues, como del filósofo. Y solo creando conciencia, solo concienciando a la gente de ciertas realidades, se puede transformar el mundo. Es una misión bien interesante que es transversal, pues, como a todo filósofo pues, por lo menos en lo que yo he estudiado y he considerado, cuando se interesa por algo, su pretensión es como la de crear conciencia sobre una realidad que le preocupa, que le problematiza, que le conflictúa o que simplemente le causa interés o curiosidad, y eso causa grandes transformaciones. Así es. De ahí lo que les mencionaba a ustedes de identificarnos dentro de la amplia gama que tenemos nosotros en el mundo de la filosofía. Cuando nosotros nos identificamos con algunas de esas ideas que nos permiten profundizarla y dar cuenta de ella, dar cuenta del conocimiento y producir ideas alrededor de eso que a mí me interesa, estamos aportando grandemente al conocimiento y a la transformación y al entendimiento, porque aunque en el tema del entendimiento nosotros los filósofos tenemos que, y sobre todo el reto del filósofo actual es hacer entender la filosofía, porque sabemos, yo siempre menciono lo mismo, los filósofos de la antigüedad y hasta hace poco tiempo, y todavía algunos escriben para otros filósofos, no escriben para la gente común o para la gente medianamente